lo que somos, lo que Dios espera, lo que la familia espera, lo que la esposa espera, y espero que en otra ocasión hagas un esfuerzo bonito. Muchos lo necesitaban y no estuvieron. Honestamente, el problema es cuando yo no me doy cuenta que lo necesito. Pero seguramente tu esposa sabe que lo necesita y muchas esposas anímanlo a ello. Va a ser una bendición para ti, lo que va a empezar a pasar en la vida de tu esposo y de los novios también. Porque aquí hay varios que están de novio y que bueno, porque pueden empezar sin todos los problemas que tuvimos nosotros los más viejos, los más antiguos. Bien, vamos a tener una reunión muy distinta y lo primero que quiero es pedir disculpas a visitas que pudiéramos tener esta mañana, en el sentido de que esto es un tema muy de familia lo que vamos a hablar, pero quiero que te sientas igual, profundamente bienvenido en este día. Vamos a apagar corriendo para allá, dando vuelta por favor, que me va a hablar todo. Pero son temas necesarios de abordar. Ya, seguir. Ahí está, seguimos. Me he escuchado probablemente muchas veces decir que la iglesia es una familia. Y la verdad es que es algo que yo creo, vivo y vivo intensamente. Yo no fui formado con esta forma de ver la iglesia ni de pensar así, pero la verdad es que es lo que veo en la Escritura y lo que hemos tratado de construir acá en Vitacura. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois parte de la familia de Dios y conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Y la verdad es que necesitamos conversar ciertos temas. Como todas las familias tienen temas que hay que afrontar y que se hablan cada cierto tiempo, este es un tema muy relevante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y hoy es uno de esos días que como familia tenemos que tomar decisiones. Decisiones que probablemente van a marcar un poco el sentido y el futuro que tengamos en los próximos años, lo que viene por delante. Y por eso que es importante que estuvieran aquí. Yo mandé un mail en la semana tratando de la mayoría pudiera estar en este día, si eres parte de mi iglesia, porque lo que decidamos, lo que pase hoy día va a marcar definitivamente el futuro y el destino para hacia dónde va la iglesia. Desde que el Señor quiso su voluntad que naciera esta iglesia, cuando le puso en el corazón de algunas personas iniciaron la iglesia aquí en Vitacura, la verdad es que desde siempre hemos visto la mano sobrenatural de Dios en la iglesia. No podíamos estar aquí si no fuéramos conscientes que quien ha permitido que estemos aquí, hayan llegado ustedes, de poco las personas, estemos en este lugar, estemos iniciando otras obras, si es que el Señor nos cuida con nosotros. La historia de la Villa Vitacura es, y yo imagino que también es la historia de nuestra iglesia, literalmente es una historia de fe y de milagro. Nos hemos sostenido a través de fe y de milagro a través del tiempo. Y la verdad es que con frecuencia, cuando hay aniversarios o celebraciones especiales, yo hablo un poco de estos temas, hablo un poco, hemos hecho recuerdos de ciertas situaciones que hemos vivido y hablamos un poco de milagros que Dios ha hecho en medio nuestro. Lo más probable es que me hayan escuchado hablar de milagros de conversiones, milagros de restauraciones de vida, restauraciones de familia, algunas sanidades se han vivido, gente que ha llegado sin ningún propósito y Dios ha puesto un propósito en sus vidas. Eso es algo habitual que sucede aquí en nuestra iglesia, en la Villa de Vitacura. Pero pocas veces hablamos de otro tipo de milagros y de acciones de fe, que son en el fondo y en definitiva los que han permitido el avance de nosotros de llegar acá. Son las historias de fe y milagros de la Villa de Vitacura, pero en el área de la finanza. Porque la verdad es que el Señor ha sido fiel una y otra vez con nosotros. Una y otra vez hemos visto la mano de Dios también en el área de la finanza. Y me puse a pensar y a meditar, y probablemente muy pocos de ustedes saben lo que Dios ha hecho en cuanto a fe y milagros en las finanzas de la iglesia, que permite que hoy día estemos aquí pagando el arriendo más caro de todas las líneas de Chile y probablemente de muchas otras iglesias. Es lo que nos toca vivir, lo que nos toca enfrentar, y Dios ha sido fiel y ha sido bueno, y nos ha permitido que estemos acá. Desde el inicio, el domingo, estuvieron ahí el 26 de abril del año 2006, ese fue el inicio de la iglesia. Desde ese mismo momento en que Dios puso sus ojos sobre esta comuna, todo empezó a pasar en torno a la fe.
No solamente fue suficiente un grupo de personas que estuvieron dispuestas a vivir la aventura de salir de una buena iglesia que nos cobijaba, nuestra casa matriz, la Villa de las Condes, para ir a una aventura de fe, algo que no conocíamos, no sabíamos lo que iba a pasar. Yo lo he comentado algunas veces, 4 días antes de iniciar la iglesia oficialmente un domingo, no teníamos dónde reunirnos. Así era de fe. Así fue el lanzamiento de la Villa de Itacura. Y veníamos con la misión de parte de Dios de abrir un lugar donde la gente pudiera conocer a Dios, donde se adorara a Dios, donde las personas tuvieran una relación con un Dios profundo, un Dios amoroso, un Dios Padre. Pero requirió fe para creer que con solo un pequeño grupo de personas, de 33 personas, de las cuales aproximadamente habían 12 eran niños o jóvenes, con ese grupo se iba a lograr lo que parecía imposible. Se requería fe para creer que Dios iba a proveer los espacios donde congregarnos, los recursos para congregarnos y poder seguir adelante con ese sueño, verdadero sueño de Dios que había puesto en nuestro corazón. Y se requería fe para que durante un año completo hubiera un grupo de 33 personas, de las cuales aproximadamente 15 personas podían ofrendar y diezmar, pudiéramos mantenernos durante un año en el Hotel Kennedy. Cuando estuvimos en el Hotel Kennedy, teníamos que juntar mes a mes entre 650.000 y 750.000 pesos. Dependía si habían 4 o habían 5 domingos. Y juntábamos en el total 1 millón de pesos que nos permitía poder subsistir. Fueron tiempos realmente de fe y de la fidelidad de esas 15 personas, porque recuerden que habían familias, no eran 2 personas, eran familias. Solamente con 15 personas pudimos estar en ese lugar. Fueron personas que le creyeron a Dios, fueron personas que dijeron: aquí estoy, yo estoy dispuesto, yo creo que esto es de Dios. El Señor proveyó milagrosamente en ese año, en ese tiempo, un lugar, un jardín infantil. El mítico jardín infantil que fue el origen del grupo en casa de la Villa de Itacura. El presidente Riesgo con Guerrero y Valderente. Todavía está ahí. Todavía está esa construcción, todavía no hay un edificio. Cada caso para que vayan todos los días por ahí. No puedo olvidar que el Señor fue fiel y proveyó algo donde solamente pagábamos las cuotas del agua, un porcentaje por la luz y dejábamos algo para el aseo. Era todo lo que hacíamos porque teníamos 1 millón de pesos. Y con la diferencia se compraron las primeras sillas plásticas. Hoy día están en Chanco. Las primeras sillas plásticas, el primer hervidor y recuerdo con mucho amor la primera estufa, porque esa casa era muy helada, ese jardín infantil era muy helado, y eso se hizo por la fidelidad y el amor y el desafío de fe. Se requería fe para creer que no más de 15 personas lo harían, y se pudo, el Señor fue fiel. Ya en el verano del 2007, eso fue el 2006, en el verano del 2007, en diciembre y enero del 2007, los que éramos parte del grupo inicial, empezamos a sentir el tiempo del hotel se acabó. Habíamos crecido más o menos de 33 a 45, 50 personas. Eso era el grupo. Y el hotel de repente se nos empezaba a hacer chico, porque es un hotel chico el Hotel Kennedy, no es un hotel muy grande en la comuna de Itacura, era uno de los más baratos. Era uno de los pocos que nos aguantaba a nosotros. Así que fueron buenos ellos y fueron fieles. Y nos estuvieron durante un tiempo ahí. Y en ese año, como les recuerdo, empezamos a sentir de parte de Dios que había que salir del lugar. Empezamos a sentir que no podíamos estar con este peregrinar de estar en un hotel con ciertas incomodidades, lo que significa llegar, armar, desarmar, y estar en un jardín que teníamos días limitados, donde podíamos tener una reunión a la semana y una reunión de sábado para los jóvenes. Era todo lo que teníamos, no podíamos más. Y empezó ese calor de tener una casa para la familia de la Villa de Itacura a moverse. La verdad, y quiero reconocer que con Gustavo a la cabeza empezó a recorrer, a peinar, como dice la comuna de Itacura, una comuna difícil de encontrar lugares con grandes espacios, no hay terrenos desocupados, está todo absolutamente construido y súper construido. Y en esta búsqueda, Dios nos llevó a una hermosa casa estilo colonial, que los que estuvieron en la época está ubicada aún en Américo Vespucio, antes de la subida de la pirámide. Es una casa que está metida en un pasaje totalmente escondido. Al principio nos costó tomar la decisión porque nosotros queríamos ser visibles, pero el Señor nos llevó ahí adentro. Con los años entendí que lo que Dios hizo con nosotros formó nuestro corazón. No teníamos que recibir nada afuera, teníamos que escuchar la voz de Dios. Fue un año de escuchar la voz de Dios y entender bien cuál era la visión que teníamos y cómo la podíamos desarrollar. La casa inicialmente tenía las oficinas que tanto necesitábamos a la fecha y tenía un living comedor más o menos como para 60 personas que podían estar relativamente cómodos. Y en algún minuto hicimos unas ampliaciones, hicimos un escenario que era como la cuarta parte de esto, el escenario, y se amplió y llegamos como para 70 personas, pero así como bien cerquita, así como bien apretadito, 70, 75 personas. Era lo que incluimos algunas veces, que
que la gente quedaba afuera de la casa sentada escuchando la predicación. Fue un lugar muy lindo, fue un tiempo muy, muy especial, pero antes de ese lugar tuvimos que tomar un nuevo desafío de fe. Ahora éramos alrededor de 50 personas, de las cuales un porcentaje no menor eran jóvenes y eran niños. Y al llegar a ese lugar, tuvimos que tomar la decisión de gastar en arriendo de 700.000 pesos promedio a 1.200.000. Había un salto de 500.000 pesos que no lo justificaba el crecimiento numérico, porque había sido siempre, y no fue por año, en torno a jóvenes, normalmente jóvenes. Que usted sabe lo que pasa con los jóvenes, estudian. Y como estudian, no trabajan. Y como no trabajan, ellos aún no diezman. Y eso era la realidad, y creímos eso. Se requirió fe para creer que podíamos cancelar alrededor del 75% más de lo que estábamos pagando. Y se pudo. Y Dios fue fiel. Una vez más fue fiel. En el año 2008, un año más tarde, nuevamente tuvimos que movernos del lugar, salir de ese lugar, y ahora éramos como 70 personas. Habíamos crecido lentamente el grupo de la iglesia, y de las cuales de esas 70 personas, 30% por lo menos eran jóvenes. Y tuvimos que enfrentar probablemente el desafío más grande de fe que hemos tenido hasta el día de hoy en cuanto al lugar que vamos a ocupar. Nunca nos habíamos visto confrontados a algo como esto. Después de una frenética búsqueda, estábamos contra el tiempo de ubicar un lugar donde congregarnos, donde Gustavo dejó las ruedas del auto y los pies en la calle, a la cabeza, y otros más buscando, pudimos dar con un lugar en que podíamos congregarnos. Pasamos, y es bueno que sepan esto, muchas entrevistas en que fuimos literalmente repudiados solamente por ser evangélicos, cristianos evangélicos. Hasta que con Gustavo discurrimos la idea, aquí, ¿quién suena como aceptable? Los hermanos anglicanos. Así que empezamos, nos preguntaban, pero ¿y quiénes son ustedes? Bueno, somos como los anglicanos, le decimos. Así que así fue. Las primeras veces que ya nos empezaron a abrir las puertas, pero literalmente nos cerraron puertas a las narices muchas veces, solamente por ser hijos del Señor, por decir, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, amamos, creemos en el Evangelio de Jesucristo. No era fácil ese tiempo. Hoy día es un chiste, una talla, pero en ese entonces, ante la presión, y es fuerte sentir ese rechazo. No es fácil realmente llevarlo. Pero el Señor fue fiel y nos llevó a la casa de Itacura 4355, Avenida Itacura 4355, el lugar donde varios de ustedes llegaron. Fueron 4 años que estuvimos ahí, y yo sé que probablemente cerca del tercio de la iglesia llegó en ese tiempo a hacerse parte de la Avenida Itacura. Fueron 4 años que el Señor nos permitió en este lugar. Pero como dije, arrendar Itacura 4355 fue un desafío mayor. Por primera vez tuvimos que pasar de un arriendo de 1.200.000 a un arriendo de 2.300.000. Mucho para 70 personas, en las cuales como el 40% de esa altura ya eran jóvenes. Fue un desafío realmente de fe. Había que creer a Dios para estar ahí. Y la verdad que este desafío fue más fuerte porque año a año se aumentaba más que el IPC, porque el arriendo original eran 3 millones de pesos. Logramos bajar de 3 millones a 2.300.000 con el compromiso de que año a año íbamos a alcanzar al año 4 los 3 millones. Así que cada vez que íbamos a cumplir el año, los que éramos parte del comité de finanzas dolía el estómago. Y empezábamos a doblar rodillas, Señor, necesitamos ese salto. La iglesia está creciendo, pero no crece lo suficiente. La gente llega y nos está diezmando. La gente no entiende todavía el concepto de cómo se mantiene una iglesia. Fue maravilloso, y con el esfuerzo y fidelidad de solamente 50 personas aproximadamente, los que diezmaban y ofrendaban, efectivamente, y la fidelidad de Dios, pudimos estar en ese lugar hasta mayo del 2012. Y se pudo, porque Dios es fiel, y porque Dios es un Dios de desafíos de fe. Él se agrada en que creamos en su palabra y lo que Él dice. El resto de la historia ya es más cercana. Entre el 2012 y el 2014 fue el tiempo de los hoteles. Fue un tiempo que peregrinamos, primero en el nuevo hotel, después el director, y después nos tuvimos que volver al nuevo hotel. En ese entonces, después de los 4 años de Itacura 4355, la iglesia estaba compuesta por 120 personas. Ahí hemos saltado de 70 a 120. Pero había un 45% de jóvenes. Ese fue el que yo siempre digo, ese fue la época de la gloria de los jóvenes de Itacura. Fue una estampida, fue la época del pavo allá, fue la época del viaje a Puerto Montt, que hace un año atrás, estando con los líderes de Puerto Montt, aún recuerdan
cuando fueron los jóvenes de Vitacura, porque improntaron algo allá en la viña de Puerto Montt. Fue realmente un tiempo hermoso con los jóvenes que yo sé que va a volver. Yo sé que el Señor está levantando un buen nuevo los jóvenes de este tiempo. Ese fue un año, fue un tiempo de gran crecimiento. Durante alrededor de más años en los hoteles, el director y los hoteles nos cobijaron, y en ese tiempo encontramos departamentos en las Huertatas. ¿Quién lo conoció? ¿Cuántos de ustedes conocieron el departamento? Era un departamento monono, chiquitito, era bueno para tener la oficina y un pequeño lugar para algunas reuniones. Pero cuando ya la reunión era un poquito mayor, ya la cosa no daba, nos ahogábamos metidos adentro y habría que abrir la ventana para sacar la cabeza para afuera. Era algo como eso. Pero el Señor fue fiel y nos mantuvo ahí, hasta que empezó a llegar a tener problemas. No fue sino los problemas que tuvimos en los hoteles los que nos movieron de los hoteles. Habíamos estado en el nuevo hotel, y en el nuevo hotel de alguna manera el problema mayor era con los chicos, con las salas para niños. Había que cruzarse mediante la reunión, se interrumpía, no era mucho el espacio, y decidimos ir por ese motivo y porque además era más económico al director. Y estuvimos en el hotel director durante un buen tiempo hasta que nos echaron. Literalmente nos echaron. Nos echaron porque metíamos mucha bulla. Nos echaron porque no había dónde tener los niños. Los niños necesitaban correr, los niños necesitaban espacio. Y otra vez esa carga que tenemos que tener un lugar. Tenemos que buscar el lugar que necesitamos. Somos una familia y una familia no puede peregrinar. Una familia tiene que tener un lugar donde crece, donde se desarrolla, donde la vida va sucediendo cada día. Y nos dimos cuenta que cada vez se hacía más difícil encontrar un lugar. Cada vez el desafío mayor, y la medida que íbamos creciendo, las posibilidades de encontrar un lugar fueron cada vez siendo más difíciles para todos nosotros. Y a mediados de agosto del 2014, los problemas llegaron al máximo. Y tuvimos que salir. Nos desgastamos. El hotel también en ese entonces, acuérdense los que estuvieron ahí, y les doy las gracias hasta el día de hoy del ARMI y de SARMI. Acuérdense cuando había que bajar 3 pisos de ese departamento, no era tan complicado bajarlo, pero después había que subir 3 pisos cargando todo lo que significaba los instrumentos, los equipos. Realmente fue un tiempo titánico. La musculatura que hoy día ven en los hombres de la iglesia es de ese tiempo. Y quiero reconocer que en este periodo de búsqueda también bastante ya estresante, porque nos estaban echando, teníamos que ir a Gustavo y Claudio, porque fueron los que encabezaron la búsqueda de encontrar este lugar, y finalmente, y este no fue el único, fueron muchas reuniones, entrevistas, negociaciones, hasta que llegó a este lugar. Un lugar que habíamos visto años antes con Gustavo, que estaba abandonado, y sin embargo el Señor lo tenía preparando, y justo cuando se había terminado de refaccionar, aparecimos de nuevo. Fue como una cita divina de volver a encontrar este lugar después de años que lo habíamos visto como una alternativa. Pero buscar un lugar como este requería varias cosas. Yo quiero que hagan memoria los que estuvieron en el tiempo del hotel. Hicimos unos videos para que pudieran entender el desafío que significaba encontrar un lugar como este. Había no solamente que ubicar el lugar, que tuviera el espacio suficiente, estábamos buscando mínimo 160 personas. Un lugar donde la municipalidad nos autorizara a funcionar como iglesia. No son más de 6 calles de toda la comuna de Vitacura donde se puede colocar una iglesia. Y un lugar que pudiéramos pagar. Eran muchas las cosas que teníamos que sortear para poder encontrarlo. Y Dios fue fiel y Dios fue bueno. Y pudimos llegar hasta acá. Pero quiero decir algo, no sería posible que estuviéramos en este lugar sin 2 sucesos especiales. Y es algo de sobrenatural que vivimos en ese tiempo, que probablemente no es muy conocido para las personas que son parte de la iglesia. Uno fue algo que Dios puso en nuestro corazón de hacer una ofrenda de acción de gracia. La ofrenda de acción de gracia permitieron alajar todo lo que ustedes ven. Permitió comprar todas estas sillas del lado de acá, hacer construcciones, comprar eso, prácticamente todo lo que ustedes ven tiene más que ver con la ofrenda de acción de gracia. La ofrenda de acción de gracia más que se gastó. Pasamos sobre la ofrenda de acción de gracia y tuvimos que sacar fondos de cualquier parte para poder terminar y poder habilitar esto. Y recuerden que la habilitación se iba haciendo como gradual, por lo mismo, en alguna medida no hay. Todavía no tenemos una sala para la secretaria, todavía no tenemos una sala pastoral y a lo mejor no la tendremos nunca. Pero el Señor nos tiene aquí. Él nos trajo hasta acá. Pero quiero contar un episodio que probablemente conocen muy poco. Poder llegar de los hoteles acá significó una gran inversión económica. Había que pagar un mes de arriendo, había que pagar un mes de garantía y un corredor que probablemente es el más caro de Santiago, porque es de Vitacura. Fue posible solamente porque un día domingo de la mañana, estando en el hotel del director, durante un tiempo de oración, nos encontrábamos adorando
Yo estaba colgado al techo, ahí estaba cuando de repente se acerca un joven a mi lado, un joven que llevaba poco tiempo en la iglesia, no llevaba tantos años. Y se acerca a mí, yo me tocó la mano, lo miré, me hablaba, no, yo no le escuchaba nada, porque uno que está medio solo, el segundo estaba al lado de los músicos, estaba adelante, y se acerca y me dice algo al oído que no entendí. Y de repente veo que estira su mano, me la pone sobre la mía y me pasa un llavero. Ahí recién soy un poco lento, entendí lo que estaba pasando. Esta persona lo que estaba haciendo es decir, pastor, esto es una ofrenda para la iglesia, es una ofrenda porque se necesita para seguir adelante. Me quebranté cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, recibí el llavero y lo abracé. Entendí que era Dios, entendí que el Señor lo estaba guiando a hacer una ofrenda extravagante como Salomón. Si han leído la Biblia, te das cuenta del corazón de Salomón tan bendecido, sencillamente porque tenía un corazón extravagante, un dador. Yo sabía que Dios estaba teniendo un trato especial con este joven y estaba llegando a un trato de fe que nunca antes había tenido. Recibí esto y lo atesoré y me quedé ahí quebrantado delante de Dios. Me sentí culpable, pero el Señor me dijo: yo solo. Y quiero esta mañana pedirle a Daniel que pase para que nos cuente un poco qué le habló Dios ese día. Estoy un poquito nervioso. ¿No? Dale. Está bien. Ahí sí. Bueno, de verdad estoy un poquito nervioso por todas las palabras que dice el Dios. Bueno, lo que les puedo decir, primero que todo, o sea, mirándolo desde aquí, es una iglesia maravillosa, son todas personas preciosas, son hermosas. Todas las personas con las que me ha logrado tratar desde que llegué a este lugar, ha sido una experiencia extraordinaria para mí. Para no ser tan largo. Lo que me movió básicamente a dar esa ofrenda fue primero la concepción que tengo de la iglesia. Durante ese tiempo el Señor me venía hablando y un poco entendiendo en qué consistía la iglesia, y me venía dando cuenta que la iglesia es una institución gloriosa, la única institución en el mundo que puede decir que administra la gloria de Dios, tiene el Espíritu Santo, y hay cosas que solamente la iglesia puede hacer dentro de una sociedad. No hay otra entidad que pudiera reemplazarla. Entonces, dentro de todo ese tiempo que estaba viviendo, recordaba también los inicios cuando yo comencé a conocer al Señor. Cuando conocí al Señor, venía de hacer algunas actividades, venía quebrado, venía mal del alma y del corazón, y el Señor me restauró. Y durante ese lapso de tiempo, estamos hablando de un proceso de años, y el Señor lo que hizo fue restaurarme, y luego con el tiempo yo comencé a decirle al Señor si Él me sacaba de esta situación, yo le iba a servir, le iba a entregar mi vida y que Él la condujera. Durante ese proceso también, dentro de lo que conversábamos con el Señor, era Señor, mira, lo que tengo es tuyo, y no tenía mucho. Y el Señor me bendijo, ya me sacó adelante, me restauró, y ya cuando llegué acá a la iglesia de la Viña, efectivamente yo me sentí como en casa, ¿ya? Y durante ese lapso de tiempo entendí que había un proyecto de comprar una casa carísima por lo demás, y que para cualquier iglesia o persona quizás podía ser algo inalcanzable. Cuando yo lo miraba desde mi óptica, claro, era inalcanzable, pero sí confiaba en que Dios lo podía hacer. O sea, Dios es el Dios de lo imposible, y Él podía hacer como Él se le plazca. Entonces, durante ese tiempo el Señor me trajo a la memoria esa oración, así de acuérdate que dijiste esto. O sea, te lo recuerdo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo algo,
ya que te la recuerdo. Y entré en ese proceso de empezar a pensarlo, empezar a darle una vuelta. No fue muy largo. Hice consultas con algunos amigos y entre medio también algunas personas les preguntaban, sin decirle detalle, pero me decían, mira, normalmente cuando la iglesia está creciendo pasan cosas espectaculares. Y me contaban experiencias, mira, se hizo la iglesia en tal lugar, y llegó un hermano y vio esto, y fueron muy bendecidos, y la iglesia creció, y simplemente llevando la bola y la misericordia. Entonces, durante ese lapso de tiempo, sentí que tenía que hacerlo y rápido, no quería dar mucha vuelta. Y fue la historia que narra el Leo. ¿Ya? Si yo les pudiera decir qué es lo que se siente cuando tú haces estas acciones, o sea, es una locura en realidad como para mí hacerlo. Si me preguntan si lo volvería a hacer, pues sí, efectivamente me encantaría volver a hacerlo. Pero sin embargo Dios te bendice de una forma extraordinaria. No lo digo desde el punto de vista financiero solamente, sino que lo digo en todo sentido, en todo lo que es tu vida. Veo a mi familia totalmente restaurada, acercándose al Señor, y ya solamente ese concepto ya a mí me deja sumamente tranquilo, me deja alegre, contento de lo que el Señor hace. Yo sé que el Señor tiene muchas cosas para hacer acá en esta iglesia, y confío que el Señor va a seguir su obra y la va a completar. Yo quería solamente decirle eso. Había aprendido por experiencia que la parte humana de uno podía agarrar la mano de Dios. Mi primer intento fue ese día domingo, esperar la salida y devolverle las llaves y decirle no. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente un pasaje del libro Experiencia con Dios, cuando una mujer jubilada, ante una necesidad que tenía en la iglesia, decide sacar todos los fondos que tenía para su tiempo de vejez y se los entregó a la iglesia. Y el pastor, al igual que yo, sintió lo mismo. No puede ser así. No puede ser que una persona anciana que ha estado años guardando haga un sacrificio tan grande por amor al Señor. Y él llamó a su hija, a la hija de la señora de edad, y le dijo el sentir que tenía y que lo que quería hacer un programa para devolverle la plata. Y la hija le dijo algo que a mí me marcó: pastor, no prive a mi madre de recibir la bendición más grande de su vida. Eso me dio vuelta con el tema de Daniel, y lo aprendí. Y lo aprendí tiempo después, en mi propia situación de vida, acostumbrado a generar los recursos, siendo profesional. Cuando uno está en esto, es una vida de fe y ya no están los recursos. Y la primera vez que se acercó una persona a mí, y me tomó la mano, y me depositó algo en mi mano, y me doy cuenta de lo que era dinero. Y la primera vez fue devolverlo. Y lo intenté. Hablé con la persona, y la persona me dijo, el Señor me dijo, cerrar la mano de Dios era la opción en el caso de Daniel. Y yo quiero darte las gracias, Daniel, porque hasta el día de hoy está caminando en fe, en Dios su único auto. No era el que sobraba, era el que tenía. Y yo sé que Dios es fiel. El Señor retribuirá y lo está haciendo de distintas maneras, porque Él es así. Al iniciar mi relato esta mañana mencioné que aparte de las historias de fe, lo que significaron el movernos de un lado a otro, hubieron algunos milagros. Y quiero hablar brevemente solamente de dos milagros, que son tantas las cosas a compartir. Dos milagros. Una de ellas fue la salida desde Américo Vespucio, acuérdense de la subida de la pirámide, al lugar de Vitacura 4355. Cuando nosotros llegamos a Américo Vespucio, en 2007, tuvimos un año muy lindo en ese lugar. Ahí crecimos como a 70 personas, pero hacia finales del verano, yo y otros líderes de la época empezamos a sentir, ya, se cumplió el tiempo. Y luchábamos por dos motivos. Primero,
Señor, ¿cómo que se cumplió el tiempo? Acabamos de firmar un contrato a 3 años, y no llevamos ni un año y sentíamos que teníamos que irnos. Rafael y pone la cabeza porque ya estuvo ahí. Y segundo, Señor, tú sabes lo que cuesta, el medio salto de fe que habíamos tenido, del primero y ahora el segundo, pero sentíamos eso. Y me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, era un día de enero del 2008, que nos juntamos con los líderes, todos sentían lo mismo, y yo dije solamente esto: vamos a orar. Ir a las vacaciones, yo les encomiendo que oren en las vacaciones. Pongamos esto delante del Señor, y si es Dios, Él lo hará. Esperemos. Yo no había terminado de sacar las maletas de mi auto en marzo, llegando a mis vacaciones, cuando recibo una llamada de Gustavo. No sé si te acuerdas de Gustavo. Gustavo estaba como medio exaltado, lo andaba persiguiendo telefónicamente ya varias veces el dueño de la propiedad donde estábamos, que había un tema con la casa donde estábamos ocupando. Lo primero que uno piensa es que el problema nos van a echar, y empieza a pensar lo peor. Y al final yo le dije: Gustavo, júntate con él. Y Gustavo se juntó con él. Y cuento muy corto, él tenía una necesidad inmediata de que nos fuéramos del lugar, que abandonáramos el lugar. A él le habían hecho una tremenda oferta, parte de un paño, donde él iba a tener esa propiedad de millones de pesos. Literalmente era el negocio del año. Así que conversamos entre nosotros: bueno, ok, podemos irnos, pero nosotros tenemos un contrato, así que vamos a sentarnos a conversar. Producto de esa conversación y de esa negociación, salimos de ese lugar con 8 millones de pesos. Tuvimos 2 o 3 meses para ubicar el lugar que nosotros ya sabíamos que era ese restaurante que estaba habitado. Y deshabitado. Era un restaurante que estaba de Vitacura, que en ese entonces era ocupado por drogadictos, alcohólicos, vagos y perros. Y se lo digo literalmente porque me acuerdo que llevamos 4 o 5 días trabajando y de repente estábamos afuera, se abre la puerta y sale un perro como a las 9 de la mañana porque puede ir a trabajar. Tenía su casa ahí vivía cualquier cosa. Ese era el lugar donde tú conociste ya restaurado. Y en ese lugar gastamos 2.300.000 en arriendo, 2.800.000 en de garantía y alrededor de 3 millones en restaurar eso que estuvo abandonado durante años. 8 millones. Dios proveyó sobrenaturalmente, un milagro de Dios. Y la historia no termina aquí. Pudiéramos quedarnos ahí y podríamos decir: che, gloria a Dios y aleluya. Sino que realmente el negocio nunca se concretó. El negocio del dueño de la propiedad, para que no fuera, nunca lo pudo completar. ¿Puedes creer que Dios pudo crear un negocio solo para bendecirnos a nosotros, sus hijos? Aquella iglesia que lo cree, la iglesia que cree que Dios es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llevarnos adelante en fe para cumplir con la palabra de Dios. En esa iglesia estuvimos 4 años, como acabo de mencionar. Y al principio fue bueno porque nos quedaron los pequeños saldos del dinero, de los 8 millones. Pero recuerden que eran 2.300.000, de 1.200.000 a 2.300.000. Y también recuerdo un día como fuera hoy, yo estaba iniciando mi retiro del mes, que hago 2 o 3 días de retiro. No alcanzaba a dejar las maletas en el lugar donde estaba y me llaman por teléfono una persona del comité de finanzas. Y me dice: Leo, si el domingo nos vas a dar, no tenemos plata para pagar arriendo y un montón de otras cosas. Y dije: a ver, calma, voy a calmar un poco. Acuérdate que estamos aquí porque Dios nos trajo acá. Así que avísale al resto de finanzas, pongámonos a orar y esperemos. De alguna manera el Señor es bueno y fiel, y ese día domingo fue un día normal, fue un día hermoso, una linda reunión. Y recuerdo como termina la reunión, típico que empiezan los abrazos, nos felicitamos unos a otros, nos amamos, nos queremos. Y si tú estuviste en esa iglesia te acordarás que estaba el escenario y había una escalera. Había una escalera y la secretaría estaba como en el subterráneo con una tremenda ventana. Y yo sin lente veía que alguien desde adentro, que era el lugar donde se contaba el dinero, saltaba y me hacía así. Yo en media vista no veía ninguna cosa así. Me acerqué y me acuerdo cuando veo lo que tenía en la mano, un cheque. Y el cheque decía exactamente la cantidad que necesitábamos: 1.800.000 pesos. Nunca en la historia de la iglesia a la fecha habíamos recibido ese monto. Y nunca tan preciso. Era exactamente lo que había. Cuando me llamaron por teléfono, necesitábamos 1.800.000. El Señor dijo: aquí está. Eso fue un tremendo milagro. Y créanme que los milagros de Dios nos animan tanto a seguir adelante. Quiero terminar esta parte de la historia diciéndole lo siguiente: que después que pudimos salir de esa situación, se acabaron los recursos, por primera vez tuvimos que comprometer a la iglesia a un desafío de fe.
Tuvimos que hacer un compromiso de arriendo que duró finalmente 2 años. Lo que le pedimos a la iglesia de la época, que aparte de los diezmos y ofrendas normales, se pudiera inscribir con un compromiso de arriendo que nos permitiera costear esa alza que se estaba produciendo y la diferencia. Gracias al Señor, el último año ahí ya no fue necesario. El crecimiento normal de la iglesia dice que fueron 2 años de compromiso de arriendo. Y fue un tiempo muy bueno y un tiempo en que las personas se comprometieron con Dios. Y todos hemos estado en paz. Yo quiero darle gracias a Dios porque han sido años de paz hasta julio de este año. En julio de este año nos encontramos en el mejor momento de las conferencias de Estados Unidos, buscando de Dios, recibir de Dios, cuando recibimos un mail que realmente fue fuerte. Porque parece que desde la distancia las noticias se reciben mucho más fuertes. En el mail se nos decía que no había dinero para cancelar compromisos normales de la iglesia. Era una situación que como iglesia nunca habíamos vivido y en lo personal nunca habíamos vivido. Y después de ese mes me llega un WhatsApp del dueño de la propiedad cobrándome el dinero. Nunca había pasado eso. Para mí fue fuerte. Me sentí indigno, pensé en el testimonio de cristianos, lo que somos. Hubo situaciones que tal vez no fue lo mejor lo que hicimos. Y bueno, como otras veces la experiencia le había dicho, vamos a orar, con el grupo que estábamos allá, vamos a orar, pero el problema es que ya el día que venía ya se vencía el plazo, así que se había vencido el plazo. Así que solucionamos el problema desde la distancia, gracias a préstamos de personas generosas que aman la iglesia, personas que están dispuestas a dar lo que Dios les pide. Pudimos solucionarlo, pero eran préstamos. Llegando a Chile junto al Comité de Finanzas, vimos todos los detalles de lo que estaba sucediendo, buscando las causas, y nos llevó a confirmar las sospechas de qué era lo que estaba pasando. Durante más o menos 2 meses habíamos tenido una baja ostensible en los diezmos y las ofrendas de más de 2 millones de pesos, que los veníamos arrastrando, pero como la iglesia tenía cierto ahorro, lo fuimos cubriendo, pero llegó un minuto que ya no había ahorro, y nos enfrentamos con ese problema que se catilló en julio. En uno de los domingos, yo dije desde aquí, que oraran, estamos pasando situaciones para que en algún momento íbamos a hablar del tema. Y me acuerdo que al estudiar con el Comité de Finanzas un poco la situación, nos encontramos con una realidad que en alguna medida es una realidad que tiene que ver con nuestro país, por un momento probablemente del mundo que se está viviendo. Nos dimos cuenta que alrededor de 10 personas que habían sido muy fieles en sus diezmos durante muchos años, dejaron de diezmar o disminuyeron ostensiblemente el diezmo, por el solo hecho de que habían quedado cesados. 10 personas. 10 personas con sus diezmos fieles es mucho dinero, no es poco dinero. Y empezamos a darnos cuenta que calzaba perfectamente los 2 millones y algo en relación con esto. También en ese tiempo llegó gente a nuestra iglesia que también llegaron problemas económicos, situaciones muy parecidas. Y es algo que estamos viviendo como sociedad en este minuto. Esa es la explicación por la cual ustedes han visto a través de los mails pidiendo ayuda a misericordia, trayendo cosas, mercadería. Porque tenemos hoy día gente en nuestra iglesia que está pasando situaciones difíciles. Y como la palabra de Dios dice que empecemos con la misericordia primero por la casa, yo doy gracias a los que están aportando y lo haremos una vez al mes, pidiendo mercadería para familias de la iglesia que lo necesitan, en verdad lo necesitan. Quiero que pedirle a Gustavo y a Adelita que se pongan de pie, pónganse de pie nomás. Ellos dos son quienes nos acompañan en el Comité de Finanzas. Estamos buscando un tercer integrante, pero no es fácil, y después de lo que voy a decir ahora, yo creo que no hay nadie más. ¿Por qué? Porque quiero reconocer la labor que ellos hacen. Es una labor difícil. Administrar para las necesidades de distintos grupos de la iglesia, de distintas personas, para la visión de la iglesia, para las cosas materiales que nos pide la iglesia, no es fácil. Encontrarse muchas veces con la incomprensión de personas que presionan por gastar más, no entendiendo que no hay más, sencillamente no hay más. Es doloroso muchas veces. Y entender que lejos de sacar ventaja, Gustavo y Adela, de estar con las finanzas, y lo que vemos en el mundo secular, que lo que está en las finanzas sacan provecho, es absolutamente al revés. Quiero que sepan que ellos son la primera línea de la emergencia económica de la iglesia. Y eso significa que cuando hay un problema en la iglesia, son ellos, con sus recursos, los que tapan la situación de urgencia. Yo creo que les demos un aplauso. Así que, cuando te preguntes si quieres ser parte de finanzas, acuérdate de lo que implica. La situación de la actualidad es la siguiente. Detectamos más o menos un déficit de 2.600.000. ¿Qué es lo que hicimos? Reunimos en agosto a los líderes de la iglesia.
nos juntamos de forma extraordinaria con ellos, les planteamos el problema y tomamos algunas decisiones. La primera decisión fue durante un mes, suspendimos el aporte de la iglesia con un ministerio. Después lo recuperamos. Esa fue una decisión tratando de que no se siguiera aumentando la brecha. Segunda decisión fue pedirles a los líderes del ministerio, alrededor de 28 personas, que hicieran un esfuerzo extraordinario durante un año para que pudieran ayudar a solucionar este problema. Con este grupo de líderes de la iglesia logramos recaudar aproximadamente 1.100.000 pesos de los 2.600.000 y algo que teníamos de deuda. Y ellos han estado durante este tiempo, durante ya casi 3 meses, dando este compromiso de arriendo. Ellos partieron. Acordamos en esa ocasión que lo comunicaríamos a la iglesia. Pero hubo situaciones intermedias que han hecho que esto se retarde. Conversamos con el dueño de la propiedad, buscando encontrar cómo bajamos los costos. Estamos intentando generar una fundación para que los gastos que van por misericordia, entiéndase Chanco, misiones, etcétera, vayan por ese lado. Hay recursos ahí que podemos utilizar. Pero lo que literalmente retardó el anuncio que se iba a hacer en septiembre, ahora que estamos en noviembre, fue que otra vez Dios nos sorprendió. Nos sorprendió tocando el corazón, esta vez de una familia. Esta vez no era un joven que llevaba poco tiempo. Esta vez de una familia que lleva años y medio nosotros. Que tal como Daniel hizo una ofrenda extravagante. Ellos ofrendaron su auto, su único auto. Quiero que pase Miguel y Carlos. Varias veces me la boca. Pero esta es la escena más difícil. Nos preguntaron por qué lo hicimos. Y la verdad es que obedece un trato del Señor por mucho tiempo, mucho tiempo. Y finalmente es bajar las defensas y la resistencia a la voz de Dios. En el fondo, eso por lo menos fue nuestro sentir. Es decir, Dios estaba diciéndonos eso. Y cuando Dios habla, no queda más remedio que obedecer. Porque cuando Él habla es para bendecir. Y puede sonar raro porque es algo que ya no lo voy a tener. Yo y mi esposa vemos la mano de Dios intentando bendecir una y otra vez. En lo personal, en el desarrollo, el Señor me hablaba de dones, muchas veces de dones activados, yo no entendía, muchas cosas no lo entendía, me hablaba de bendiciones en mi familia, temas, incluso el temas económicos, pero yo no lo entendía y me decía, entrega, hay una necesidad, entrega. Cuando uno empieza a sumergirse un poco en eso, es que queremos que el reino de Dios avance. Si eso es. Pasaban por delante de nuestras personas, de ustedes, haciendo cosas sobre. Allí me acuerdo que en este tiempo de luchar, de repente la vi en acción y la vi concretando cosas. La vi tomando cosas que se han soñado y queremos verlas. Lo hicimos porque somos parte de la iglesia. En nuestra casa, en tu casa tú inviertes, no para tener retornos acá en el cielo. Ese Dios lo dijo. Ese tesoro en el cielo, la polilla, no corrompe. Porque Dios está aquí y nos quiere bendecir. Son las
es la voz de Dios que resuena en nuestro interior. Ahora, disculpen, pero es nuestra experiencia, no es una carga para nadie, es lo que pasa con nosotros. Si eso sirve, y yo sé que sí, úselo, tómelo. Dentro de todas las cosas que recordamos, fueron de niño, yo y Carlos recordamos pasaje cuando el Señor decía, si alguno quiere, ¿se lo sabe? Venid en pos de mí. Eso es el mismo. Tome su cruz y sígame. Por un momento pareciera que logramos materializar de que lo que te puede costar no es nada al lado de la bendición, ¿verdad? Que el negarse a lo que pudiera ser un beneficio, en la bendición es mayor y vale la pena. ¿Por qué lo hicimos? Esa fue nuestra experiencia. Queremos que el reino avance. Queremos ver iglesias plantadas, muchos de ustedes que se levanten. Yo quiero ver misioneros saliendo. Yo quiero ver mis ministerios que estén levantándose, hogares de niños, de ancianos. Yo quiero ver más personas aquí con victorias de vida transformadas. Yo quiero que el reino avance. Yo quiero plantar una iglesia. O el Señor no me lo iba a pedir, o no lo iba a tener que enfrentar una necesidad económica en el futuro, plantando una iglesia. Y yo quiero que el reino avance. Eso. Solo un poquito de agregar, cómo una esposa reacciona cuando el esposo le... Solo contar un poco lo que yo viví. De alguna manera, Dios me estaba hablando, pero yo no lo asumía. Yo no fui y tomé la decisión de decir, hasta que Miguel vino a mí y me dijo, Caro, creo que tenemos que... Y cuando dijo que, yo sabía lo que era. Tenemos que dar esto. Y sentí simplemente que era tener que dar un paso de obediencia, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en la iglesia, pero también tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros, en mí. ¿Cómo no dar algo que a pesar ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo? ¿Cómo no dar si aún así uno ve y mira hacia atrás de la fidelidad de Dios siempre que vimos, siempre que damos, vemos la fidelidad de Dios? Y yo supe que íbamos a estar bien y tuve paz en mi corazón y sabíamos que esto era de Dios, que era lo que Él quería. Así que eso. Una cosa muy corta que me acordé y creo que puede servir. Que, ¿sabes? Una cosa que aprendí, que si bien hay una necesidad, la necesidad no es un ídolo al cual uno se postra, es una oportunidad para ver la bendición de Dios. Y yo creo que eso es lo que estamos pasando. Yo quiero ser honesto. Para mí esto no es fácil. Hasta el día de hoy, cuando veo a Miguel con la cara, con Antonio, ahí en el paradero, me quebranto, y trataba de estar lo más asequible posible. Pero el Señor me habló también a mí y me dijo: tú no te preocupes, yo estoy trabajando en su corazón, lo estoy preparando, y eso es lo que está sucediendo con ella. Al estar orando y preparando estos apuntes, yo quiero pedirle disculpas, que pueda ser un poco más largo que lo habitual, esto no falta tanto. Me di cuenta que por algún motivo esta ofrenda extravagante se ha venido produciendo en el tiempo para poder llegar a esta casa. Nunca desafió a toda la iglesia a los desafíos de fe que tuvimos la ofrenda. Nunca se produjo. De alguna manera, personas individuales han pagado el costo que antes lo hacía toda la iglesia. Eso se ha ido dando de forma natural, no ha sido algo programado. Y le empecé a preguntar: Señor, por la situación que estamos viviendo, ¿cómo le puedo transmitir a la iglesia el desafío de fe que se necesita en este tiempo? Antes era más fácil.
era decirle, miren, no podemos estar aquí, tenemos que irnos, y nos sale tanta diferencia. Era fácil decirlo, era algo que se podía ver y tocar. Necesitábamos un lugar. Hoy día no tenemos esa necesidad. Estamos programando empezar pronto una segunda reunión y podríamos llegar a albergar cerca de 400 personas. No es un problema hoy día la capacidad. Por otra parte, nadie nos está echando. Al contrario, tenemos un contrato de arriendo que es para alrededor de 2 años, 8 meses, todavía más por delante. Y orando, Señor, digo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entendí en mi corazón algo que es claro y concreto. Ellos tienen que conocer. Miguel, dijiste mucho de lo que Dios te habló tiene que ver con esto. La iglesia, todos, cada uno que son parte, tienen que conocer cuál es la visión, por qué yo los llevé ahí. Yo no los llevé ahí sencillamente para que tengan un lugar donde congregarse, aprender de Dios. Yo los llevé ahí con un propósito. Yo los llevé ahí para que puedan entender que cada una de las personas que llegan tienen un propósito de Dios, sean preparados, sean sanados, sean levantados, sean enviados. Eso es. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo hago entender esto? Yo he predicado la visión y parece que alguna gente lo entiende y otra gente no lo entiende porque no lo ven. Y buscando un poco más de Dios, ¿cómo verlo? He querido que puedan mostrar un poco qué es la visión. Estaba hace 2 fines de semana atrás en Puerto Montt, una iglesia enorme, grande, y veía cómo se pedía dinero y veía cómo la gente con tanta facilidad daba. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué pasa esto aquí? Y el Señor me habló y me dijo, ellos pueden ver la visión. Afuera de la iglesia hay un tremendo centro médico que está construido. Tienen la propiedad de una inmensa iglesia. Compraron una radio completa. Ellos ven la visión. Y ahí entendí, la gente de la Viña Itacura no entiende la visión. Nuestra visión es tan distinta a la Viña Puerto Montt. No tenemos cosas concretas que mostrar. Porque lo nuestro tiene que ver con entender el reino de Dios. Con preparar y con enviar. Así que quiero mostrar algo, lo que estamos haciendo en este tiempo y la necesidad que hay en este tiempo. Por favor, ¿podemos ver el primer video? Este es el terreno que tenemos como iglesia para construir la futura iglesia de Chanco y también un centro de preparación para la gente. Por la viña me encontró a mí, sentí que me sentaban tal y cuando yo estaba en ese momento. Por eso es muy importante para mi vida, porque aparte me enseñaron a tener una relación con Dios. ¿Qué pasaría si ya no pudiera venir este proyecto? Yo creo que sería mucho más lo que habíamos votado en el porque todo lo que no han aceptado en otras partes, creo que la niña lo acepta, entonces quedan todos volando. Yo llegué a la iglesia, creo que había estado muy perdido de lo que es las cosas del Señor y ahora ordenó totalmente mi vida, o sea, hice un cambio en 8 meses, yo creo que hice un cambio de 15 años y yo no tenía dónde congregarme, pero fue como todo un cambio, así como un cambio que no se puede explicar con palabras lo que Dios hace en el corazón de la persona. Sí, mucho cambio, porque no sé, antes no era lo mismo, ahora está cambiando mi vida, igual está cambiando un poco mi esposo, igual no es lo mismo que antes, porque antes yo no me sentía querida por nadie y no sé, usted me mandaba mucho cariño, me enseñaba hartas cosas de Dios, la Biblia tampoco no la sabía leer, ahora gracias al Señor estoy aprendiendo a leer la más, los versículos tampoco que no sabía, eso me ha enseñado bastante, ustedes me han enseñado bastante. En la construcción que se levantó ya hace casi 2 años, Carlos Quintero y un grupo de personas quedó por un tiempo paralizado, un problema de un problema legal, pero gracias a Dios está terminado. Y aquí está Manuel. Lo que nosotros habíamos pensado acá
era esta parte se cerrara un poco de la realidad y se era como si quitase por acá, para acá, y cerrar toda el cuadrante y el piso de Ateneo y después empezar a construir hacia allá, ampliarse por la segunda etapa hasta la parte del punto de acá y estar su pared. Perfecto. Quería como el segundo piso, la línea que porque pueden poner el Perfecto. Ya, la Tentación Chanco es un proyecto importante porque es una extensión del reino y bueno, a lo largo de los años se ha podido ver la gracia y la misericordia que ha tenido Dios con ese proyecto, porque a pesar de las dificultades quizás de tiempo, porque está muy lejos, a 360 kilómetros más o menos, la dificultad económica, Dios ha seguido moviendo grandemente con las personas de ese lugar, primero con las mujeres, ahora con hombres, y bueno, integrando a las familias, restaurando familias y dándose a conocer. Chanco es una visión que Dios dio a la iglesia. Es algo que Dios puso en el corazón de esta iglesia. Y es algo en lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de poder seguir trabajando con eso. Uno se da cuenta de la necesidad de lo que necesitan escuchar de la palabra de Dios, de lo que necesitan obtener de esa sanidad interior, de esas palabras, de ese ánimo que es necesario para esa persona. La palabra dice que si has sido fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y eso yo creo que es la puerta abierta para poder seguir trabajando en otras cosas que Dios nos va a dar de responsabilidad, como son las misiones que actualmente se están abriendo en distintos otros lugares. Nosotros tenemos que ser responsables por lo que el Señor nos entregó como misión. Quiero decirles que en el caso de Chanco, la iglesia ha invertido durante el último año alrededor de 3.900.000 pesos. Eso costea arriendo. Hagamos arriendo, tenemos no es lo que volvieron ustedes, una casa que está en pleno Chanco donde la gente se junta. Pero aparte de esos 3.900.000 pesos, las personas que van siempre están aportando. No podríamos estar por este proyecto si no es por el aporte individual de los que viajan. La parcela que ustedes vieron y la construcción que debiéramos hacer, hoy día tenemos esa parcela, está pagada, está totalmente nuestra, está legalmente nuestra. Hay un pozo que está construido, hay bioeléctrica que está instalado. La primera etapa son alrededor de 14 millones que tendríamos que invertir y eso nos permitiría abandonar la casa de Chanco, nos ahorraríamos más de 2.800.000 pesos al año para que la iglesia se traslade a ese lugar que ahora es nuestro. Otro de los proyectos que tiene la iglesia y un proyecto es el sueño de una viña en Coyhaique. A cargo del proyecto están Marcelo y Sandra. Ellos ya no están aquí porque están allá, están en Coyhaique. Pero quiero que veamos un poquito lo que Marcelo nos tiene que decir. ¿Por qué invertir en Coyhaique, en lo espiritual? Es una respuesta que nosotros damos a lo que el Señor nos puso en algún momento como pregunta práctica del amor que Él nos enseñó. Cuando uno mira a través de los ojos del Señor que nos miró en el alma, tú empiezas a ver otras cosas, ves dolor, ves necesidad, ves frustración, ves heridas, ves gente que ha buscado a Dios y que tiene necesidad que se le ayude en ese camino, y hay también la necesidad de transmitir la esperanza que Dios nos dio a nosotros. Nosotros muchas veces transitamos un camino de dolor, de frustración, de decepción, pero el Señor nos tomó en sus manos, nos limpió, nos sanó y nos ha puesto felices. Entonces cuando tú tienes esa visión desde el punto de vista de Dios y de esta enseñanza que nos es peligroso, uno viene y se para y dice, pero esto no es para mí, no, sino que esto lo tengo que entregar. El Señor te pone un deseo dentro que no te deja estar tranquilo. Es lo que nos puede a nosotros levantar una iglesia en Coyhaique, ver una iglesia sana como Cristo la quiere. Ese es un proyecto que hay que orar para que el Señor lo lleve adelante. Y quiero terminar por el último, que es la misión en Cuba.
Muchos de ustedes han escuchado hablar de Cuba. La iglesia ha invertido durante este año alrededor de $1,5 millones de pesos en Cuba. Eso ayuda a costear pasajes, una cuota que se le entrega al ministerio, pero tengo que decirles que la gente que viaja invierte el doble de esto. Esto no sería posible si no las personas que tienen el llamado lo llevan adelante. En enero del 2016 tenemos un nuevo viaje a Cuba. Un equipo de alrededor de 8 personas van a Cuba. Me gustaría que se pusieran de pie las personas que van a viajar, o los que son parte de este grupo, un poco lo que habló Miguel hoy día. Pónganse de pie los que están en Cuba, del grupo misionero. Y quiero que se pongan de pie también todos aquellos que tienen un llamado ministerial y que saben que Dios los va a usar en este tiempo, que están esperando su momento para ser pastores, para plantar iglesia, lo que sea. Pónganse de pie también, todos. Quise hacer esto para que pudiéramos visualizar lo que es la iglesia. Esta cantidad de personas que están de pie esta mañana no es algo habitual en las iglesias. A lo más 3 o 4 personas. Escuchamos cómo la misma Iglesia Católica está desesperada por la falta de llamados sacerdotales. Y aquí tenemos al revés del problema. La vida es mucha y los obreros están disponibles. Necesitamos los recursos. Tomen asiento, por favor. Quiero terminar diciendo algo que me sucedió en esta semana. Algo que realmente me impactó. Mientras escribía un poco estos apuntes, sentí de esos susurros que el Espíritu Santo a veces da. Nosotros somos una iglesia embarazada. Yo escuchaba este término desde un montón de años. Yo llegué a la Villa Las Condes y ahí escuchaba, esta es una iglesia embarazada. Me crecí espiritualmente como cristiano y como ministro, escuchando, esta es una iglesia embarazada. Y con el tiempo eso se dejó de decir. Y no fue hasta esta semana. Y mientras estaba tratando de captar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha venido haciendo, sentí ese susurro de Dios en mi oído. Ustedes son la iglesia embarazada. Y la verdad que hoy día nos encontramos en un cruce de camino. Hoy día nos encontramos ante la dificultad de qué hacer. Por una parte está la necesidad de lo que es la iglesia local, esta iglesia, la necesidad del espacio físico, la necesidad de ministros para acá, pastores para acá, los arreglos que hay que hacer. Y por otro lado está la cantidad de personas que lo único que desean es como, ya estoy listo, envíenme. Y somos una iglesia que es para enviar. Queremos enviar a los hijos que el Señor nos trajo. Somos felices pensando que vamos a enviar a la gente a cumplir con los sueños que Dios puso en su corazón. Pero necesitamos que la iglesia entienda que es esta la razón de existir de la Villa Vitacura. Es crear una comunidad de amor, de sanidad, de respeto, pero también es llevar el amor, lo que dijo Marcelo. Dice, no me puedo quedar con esto, tengo que llevarlo. La razón nos dice, eliminen los gastos, terminen con los proyectos, pero la fe nos dice, yo no los traje hasta aquí para que vuelvan atrás. Yo no los traje hasta aquí para que vuelvan atrás. Yo los traje aquí para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. La viña de Vitacura, al igual que todas las viñas del mundo, es sustentada únicamente por la obediencia y el compromiso de quienes son parte de las viñas. No hay ningún recurso externo, no existe ningún recurso externo. Y solamente la fe y el creer que el Señor lo va a hacer es lo que sustenta las visiones de la iglesia viña. Y yo quiero dar gracias a todos los que han estado en las distintas etapas, tomando los desafíos de fe, creyendo que Dios nos quiere llevar a un lugar superior, y se ha podido en el tiempo. Porque la fe tiene nombre y apellido, han sido personas que le han creído a Dios, que han dicho, aquí estoy, yo voy a aportar, yo creo en el proyecto, yo creo en las personas, yo creo en Jenny, yo creo en Marcelo y Sandra, creo en Miguel y Carolina, y yo voy a estar detrás de esto. Tenemos que entender que Dios ha dispuesto que la única forma que la iglesia pueda extenderse es a través de los diezmos y las ofrendas. No hay otra forma. Ese es el principio de Dios. Y tenemos que saber que el diezmo es algo que Dios nos pide. Y es la primera parte que es la parte de Dios. Tenemos que entregarla. Es un desafío de fe. La verdad es que muchas de las iglesias sufren el tema económico. Porque los que son parte de la iglesia no creen en el concepto del diezmo o lo usan de acuerdo a sus necesidades. Pero yo quiero leerte un pasaje esta mañana que dice, ¿sabe qué? Dios nos está invitando a probar la fidelidad de Dios a través de los diezmos. Malaquías 3:10 dice, traed
todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En años que llevo de ministerio cristiano nunca he visto una persona que diezma que tenga escasez. Nunca lo he visto. Ojo, no he visto la abundancia, porque Dios no promete abundancia, Dios promete lo suficiente. Eso es lo que está en tu Biblia, dice que tendrás lo suficiente. Pero nunca he visto a alguien que fiera los diezmos que tenga problemas de escasez. Y en la contrapartida es que he visto a muchas personas que dicen, yo no diezmo porque yo no tengo. Y no salen de él. Porque es un principio de Dios. Para poder tener, hay que sembrar y recibir y ser obediente a Dios. La palabra que yo le dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que te sobreabunde. A pesar de esto, la realidad es que el 60%, y esto es estadística pura, el 60% de las personas que son parte de la iglesia diezman y ofrendan. Y algunos de ellos lo hacen de acuerdo a las circunstancias. Eso hace que la iglesia no pueda continuar avanzando, no pueda de alguna manera vivir lo que Dios ha puesto en su corazón. Hoy vivimos tiempos en que tenemos que ser conscientes que el crecimiento y la maduración de esta iglesia está siendo puesta a prueba. Porque tenemos que cubrir lo que necesita la literatura y tenemos que decir, vayan, nosotros le estamos guiando. No tenemos que olvidar que Dios es un dador universal. Lo dijo Abel hoy día, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio lo mejor. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, demos lo mejor. Nosotros somos hijos de la iglesia de Hechos. No sé si te has dado cuenta. Siempre hablamos de la iglesia de Hechos, admiramos la iglesia de Hechos. Nosotros somos hijos de ese grupo de hombres y mujeres que hace más de 2000 años creyó en el Señor y llevó adelante la tarea de llevar el Evangelio. Y nos olvidamos que no solamente lo acompañaron las señales y los milagros, nos olvidamos que ellos compartían todo, nos olvidamos que ellos daban lo que tenían, nos olvidamos que muchas personas vendieron sus propiedades y entregaron lo que significaba eso para la iglesia. Muchos dieron su vida. El dar es algo que está en el corazón de Dios. Y dice, y Dios los bendecía y prosperaban cada día. La realidad de la iglesia es que el 60% diezmo, y aquí no es distinto. Probablemente la enseñanza de esta mañana no sería necesaria si cada uno que somos parte de la iglesia entendiéramos cuál es el plan de Dios de cómo financiarse la iglesia. Probablemente ni siquiera estaríamos planteando el tema. Pero tenemos que plantearlo porque hoy día tenemos una necesidad. La iglesia sufre porque hay personas que están dando lo que más pueden y hay otros que toman decisiones de no hacerlo. A veces dicen yo no puedo, no tengo. La verdad que cuando vemos la historia de Jesús, cómo admira al ver a esa mujer viuda echando solamente la única moneda, no hay excusa. Entendemos que Dios va a bendecir, porque Dios bendice el acto de dar y Dios va a fructificar. Quiero que sepan antes de terminar que Chanco durante 2 años, lo que pasaba en Cuba, y parte del dinero que tuvimos que colocar para las conferencias y la venida del pastor que vino el otro día, fue solamente porque una persona de esta iglesia diezmó la venta de una casa. No hubiera sido posible, mucho de lo que hemos visto, si alguien hubiera sido obediente al mandato del Señor. Quiero esta mañana hacer un desafío y ofrecer una oportunidad de bendición, porque el dar es una oportunidad de bendición. Necesitamos como iglesia recaudar, por lo menos tener la seguridad de 1,5 millones de pesos más para poder continuar en este lugar. El resultado de la conversación con el dueño de esta propiedad es la siguiente: vamos a rebajar el sueldo, lo que les pedimos, en 500,000 pesos, pero nosotros pondremos la casa en arriendo. Nosotros somos una iglesia embarazada, pero no vamos a abortar. Preferimos irnos de este lugar, no sé dónde, no sé cómo, en qué condiciones, pero no vamos a abortar lo que Dios está haciendo aquí. Y la única manera que tenemos hoy día de salir adelante es que volvamos a hacer un compromiso de arriendo, tal como se hizo en el pasado. Porque Dios le habla a alguien en el corazón. Yo no sé cuál es la solución, no la tengo. Sencillamente estoy traspasando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que hoy día, al terminar la reunión de hoy, afuera va a haber unas mesas y va a estar el equipo pastoral. Para que quien sienta en su corazón comprometerse durante un año con un compromiso de arriendo,
que nos permita ver si podemos alcanzar esta cantidad que necesitamos, lo haga. Quedamos de responder 2 o 3 semanas más, dueño de la propiedad, porque no sabemos cuál va a ser el resultado, cómo va a reaccionar la iglesia. Pero si Dios te está hablando esta mañana, si te hablaba mientras escuchaste los testimonios de las personas que han pasado o durante los videos, sé obediente a Dios. Nosotros vamos a seguir adelante con lo que Dios ha hecho en este lugar o donde Dios nos lleve. Porque más importante es que las personas conozcan al Señor y escuchen de este Señor tan maravilloso. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y hemos sido llamados a llevar el Evangelio del Señor a todo lugar. Jesús tomó a 12 hombres, convivió con ellos, trabajó con ellos, les enseñó, los formó y no les dijo construyan un lugar. Les dijo vayan y prediquen el Evangelio del Reino a toda criatura, empezando por Jerusalén y Samaria y hasta el último de la tierra. Y ese mandato, hermanos, no ha cambiado. Es el mandato que hoy tenemos en el día de hoy. Quiero que, como digo, no sé quién les pedí que cantaran una canción. Quiero leer una oración conmovedora que escuché a uno de los ministros de ofrenda que tenemos acá hace como 2 meses atrás. La anoté porque me impactó. Él oró de esta manera y dijo: Señor, perdónanos por los cálculos que saco al dar para ti y no confiar, en no dejar que seas Dios, que tus promesas de multiplicación se puedan cumplir. Espero que esta oración sea una oración que esté en nuestro corazón. Realmente, muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros se detienen porque no entendemos que toda la iglesia es dar. Es dar, en el dar hay bendición, en el dar hay prosperidad. Quiero terminar esta mañana pidiendo que se pongan de pie, que vamos a cantar. Vamos a cantar esta canción que nos habla de la fidelidad de Dios. Dios ha sido tan fiel y sé que lo seguirá haciendo. Así que te animo con todo tu corazón a cantar al Señor esta mañana. Y de ahí vamos a despedir. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos del mismo será. Fidelidad.
Señor, queremos darte gracias. Gracias. Porque desde el día que decidimos, Señor, salir de la Viña de Las Condes, tu fidelidad nos ha acompañado, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que han caminado en fe, Señor, para poder llegar al punto donde estamos hoy día aquí, Señor, en Vitacura 7120. Señor, declaramos tu fidelidad esta mañana, y así como has estado con nosotros en el pasado, lo estarás también en el presente y en el futuro, y lo creemos y lo declaramos, Señor, porque tú eres Dios y tus promesas son fieles. Amén. Padre, yo te pido que bendiga a cada una de las personas que está aquí esta mañana. Señor, que sea tu amor y tu gozo cumplido en cada uno de ellos. Señor, sorpréndelos, Padre, bendiciéndolos y prosperándolos. Amén. Que esta sea una iglesia conocida por la prosperidad, pero también por la generosidad, Señor. Señor, caminamos en fe una vez más. Señor, estamos aquí en este punto, esperando en ti, Señor. Padre, danos una semana bendecida a cada uno de nosotros. Ayúdanos a extender ese amor hacia quienes conocemos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Que no nos guardemos esto para nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Abraza a 3 o 4 hermanos antes de irse. Las personas que están participando, han participado en la campaña de ahorro, se pueden quedar, nos vamos a juntar aquí unos 5 minutos más, por favor.